Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en el Salmo 40. Y es importante entender que como cristiano en ocasiones tenemos dificultades, desánimos, luchas, pruebas. Pero qué bueno saber que Dios es un Dios que está con nosotros y que va a acudir a nuestra oración, va a acudir a nuestro clamor. Y qué importante es saber cómo levantarnos en los momentos de desánimo, en los momentos donde estamos viviendo tormentas espirituales, ¿no? Y podía ver acá en el Salmo 40 que el salmista se encontraba en un momento de desesperación, en un momento donde sentía que no podía salir, donde estaba como en un pozo, ¿no? Y muchas veces podemos tener esos sentimientos en momentos de grandes pruebas o luchas, pero qué bueno saber que Dios no nos va a abandonar, sino que necesitamos buscar al Señor, ser paciente, porque Él va a acudir a nosotros y nos va a dar la fuerza que necesitamos para superar el momento difícil que estemos pasando. Aquí el Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Vemos que una de las cosas que tenemos que entender es que debemos ser pacientes. A veces las pruebas son pruebas sencillas, a veces son más difíciles, pero dice que Dios no nos va a dar una carga más pesada a la que podamos sobrellevar. Y como decía el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea traerá un mayor peso de gloria. Sabemos que Dios nos escucha, que nosotros debemos ser pacientes y esperar en Él, descansar en Él, depositar nuestras cargas en Él, nuestras ansiedades, nuestros temores, todo lo que quiera robarnos el gozo, la alegría. Por eso dice esta palabra: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios es un Dios que escucha. A veces parece que estuviéramos orando y parece que nuestra oración no llegara, pero Dios siempre va a venir con la respuesta. Siempre el Señor va a acudir a sus hijos. Dice la Biblia: claman los justos y el Señor los oye. También dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso es importante saber que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia, ¿no? Debemos saber que cuando no conocíamos al Señor nos dominaba la ansiedad, nos dominaba el afán, nos controlaba, nuestras emociones eran perturbadas por el querer recibir o hacer todo rápido. Pero si hay algo que nos enseña el Señor es que seamos pacientes, que también tengamos fe, que Él nos va a levantar, que Él nos va a sacar del pozo que estamos pasando. No sé cuál es el pozo que estás pasando. Hay personas que están en desánimo, hay personas que están en adicción, hay personas que están en conflictos familiares, hay personas que están con conflictos económicos y parece que en un pozo cenagoso, así como dice la Biblia, parece que queremos salir y no podemos. Pero Dios nos va a sacar, Dios nos va a levantar, Dios va a poner su mano y va a obrar. Es más, cuando clamamos, Dios ya comienza a orar, ya Dios comienza a rodearnos y a orar a través de las personas, a través de circunstancias. Dios siempre va a acudir al llamado. Por eso debemos entender que Él es nuestra fortaleza y que cuando nosotros estamos en esos momentos difíciles es cuando nosotros vamos a encontrar al Señor de una manera profunda, porque Él nos va a asistir, Él nos va a levantar. También el salmista en el Salmo 18 dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, tenemos que creer que Él es Padre, es amoroso, es misericordioso y que Él nos va a sacar de la situación que estamos pasando, de que no nos va a
pasar, sino que el Señor nos va a dar la salida. Por eso también para salir de esos pozos cenagosos necesitamos renovar nuestra mente, pedirle al Señor que renueve nuestra mente, que nos dé una mente de fe y que podamos ver más allá de la tormenta que hay un sol que está saliendo. Dios nos quiere levantar, por eso es importante que derribemos fortalezas en nuestra mente a través de la obediencia a la palabra de Dios. Muchas veces hay fortalezas de pensamientos en nuestra mente que nos desaniman, que nos desalientan y que están arraigadas por una u otra situación o palabras que nos han dicho o situaciones que nos han marcado. Pero aquí la palabra dice en 2 Corintios capítulo 10, vemos una palabra que tiene que ver con derribar esas fortalezas, ¿no? Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos en un proceso. Cuando llegamos a Cristo somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, pero hay una renovación que tiene que haber en nuestra mente a través de la comunión con Dios, a través del estudio de la palabra, a través de la lectura. Nuestra fe irá creciendo para poder deshacer toda fortaleza en nuestra mente. Muchas veces tenemos pensamientos arraigados que empiezan a sonar fuertes esas alarmas y comienzan a traer el desánimo, ¿no? Como dice aquí, aunque andamos en nuestra humanidad, aunque todavía luchamos con nuestra humanidad, luchamos con nuestra carne, con nuestras pasiones, pero cuando nosotros buscamos las cosas espirituales, buscamos las cosas de arriba, vamos siendo transformados. Ya no militamos más en esas pasiones, ya no nos dejamos gobernar totalmente como cuando no teníamos a Cristo. Hoy batallamos con nuestros enemigos interiores, pero sabemos que el Espíritu Santo nos va a dar la victoria y va a deshacer esas fortalezas para poder derribar quizás temores y convertirlo en seguridad, en fe. Va a ir derribando esa culpa, sabiendo de que cuando nos arrepentimos Dios nos perdonó, nos limpió con su sangre y nos dio vestiduras blancas y resplandecientes. Por eso el apóstol Pedro, cuando no comprendía cómo Dios podía también extender su misericordia a los gentiles, Dios le mostró una visión y le mostró un lienzo con cuadrúpedos, con reptiles, y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo limpié. Cuando Dios limpia a una persona arrepentida, que se arrepintió de sus pecados, ¿quién puede llamarle inmundo si Dios le limpió? Por eso tenemos que saber que las cosas o los errores del pasado, y cuando nosotros llegamos a Cristo y nos arrepentimos, Dios nos perdona y no tenemos que vivir con esa culpa. Sí, podemos restituir todo lo que está a nuestro alcance siendo guiado por el Señor. Por eso es importante que para salir del pozo tengamos también un espíritu perdonador, que quitemos el resentimiento, el enojo, la bronca, la venganza, todas esas cosas que nos enferman. Son fortalezas que tienen que derribarse a través de la obediencia. El Señor nos llama a perdonar, el Señor nos llama a tener misericordia, el Señor nos llama a que con la gracia que recibimos también apliquemos esa gracia a aquellos que no lo merecen. No merecíamos el perdón, no merecíamos la salvación, pero Dios, que es rico en su misericordia, envió a Jesucristo para morir en esa cruz por todos nosotros, para que seamos salvos de la ira y tengamos vida eterna. Por eso tenemos que derribar esos argumentos que se levantan con altivez, saber que necesitamos tener un corazón humilde, reconocer que necesitamos ayuda. Si estamos en un pozo, no podemos ser autosuficientes. Sabemos que necesitamos de Dios, pero también de las personas que Dios pone a nuestro alrededor para ayudarnos a caminar, a crecer y a poder madurar en las cosas del Señor. Por eso es importante aceptar la ayuda, pedir ayuda y no quedarnos en ese pozo, sino levantarnos en el nombre de Jesús. Saber que Dios nos ama tal como somos, que Dios irá transformándonos, lo que Él comenzó lo va a completar, y saber que nuestra vida tiene valor porque Cristo murió por nosotros, porque Él nos ama como un especial tesoro. Por eso no tenemos que menospreciarnos, sino tenemos que derribar esos argumentos de
declarando y proclamando la palabra de Dios, que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, que Él nos llamó con un propósito divino, que somos su pueblo, que somos su linaje, que somos su rebaño, que somos propiedad de Dios. Por eso se tienen que derribar esos argumentos a través del conocimiento de la palabra de Dios, en sacar los sentimientos de menosprecio, de no puedo, de no sirvo. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le importamos a Dios, nuestra vida es importante, nuestra vida es útil, todos somos útiles para Dios. Por eso tenemos que derribar esos argumentos que el diablo pone muchas veces en nuestra mente, que no servimos, que Dios no nos puede usar, que todavía no estamos capacitados. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Por eso tenemos que crecer en la fe, para que esa fe nos lleve a ser liberados de los temores, confiar completamente en el Señor, nutrirnos de la palabra de Dios, sabiendo que nos va a traer crecimiento. Por eso tenemos que desechar lo malo. Si queremos salir del pozo, del desánimo, de la depresión, de la tristeza, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:1, dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones. Tenemos que desechar, confesar, arrepentirnos, apartarnos de estas cosas y pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón. Pero dice algo más para que podamos nosotros avanzar en victoria y salir de ese pozo que quizás está. Dice el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Tenemos que desear la leche espiritual, alimentarnos cada día a través de la oración, a través de la palabra, a través de las obras, poder testificar, dar testimonio y saber que la obediencia nos va a llevar a que las bendiciones nos alcancen y vamos a salir, porque con Cristo podemos. Que el Señor te bendiga.